언니! 열미! 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 ¿Quién sobrevivirá en la tercera temporada del Juego del Calamar? Hoy les traigo una de las revelaciones más brutales que ha estado acechando en la mente de los fanáticos. Una teoría que, si resulta ser cierta, podría cambiarlo todo. ¿Están listos para descubrir quiénes tienen realmente posibilidades de sobrevivir? Pero cuidado, lo que estás a punto de escuchar podría desafiar todo lo que creías saber sobre la serie. 1. Los 3 sobrevivientes. Según se ha especulado, la clave para adivinar quién sobrevive en la próxima temporada podría estar escondida en un detalle muy sutil de un tráiler publicado por Netflix. En este tráiler vemos a varios de los actores posando en blanco y negro en un escenario. Algunos están sentados, otros de pie. Y aquí es donde entra la teoría. Se sugiere que los personajes sentados en esta imagen podrían ser los que no logren sobrevivir, mientras que los de pie serían los que llegarían al final. Si esta hipótesis resulta ser correcta, estaríamos ante un final en el que solo 3 personajes logran salvarse. La Soldado 11, cuyo nombre es No-Eun, la jugadora 120, Hyun-Ju, y por supuesto nuestro personaje principal, Ji-Hoon, el jugador 456. ¿Por qué ellos? Porque cada uno tiene un papel fundamental en la historia, y sus destinos parecen estar interconectados de una manera especial. ¡Yo ya estuve en estos juegos! La Soldado 11. Este personaje, como ya sabemos, ha tenido una conexión profunda con la trama, y su viaje personal de búsqueda es esencial para el cierre de la historia. Podría estar destinada a tener un papel aún más importante en la tercera temporada, quizás adoptando a la hija del jugador 246 en caso de que no logre sobrevivir. Además, el hecho de que haya perdido a una niña puede ser parte clave en la resolución de la trama, ofreciendo un potencial significativo para profundizar en temas de pérdida, reconciliación y familia. Su papel podría transformarse en un catalizador para la reconstrucción de relaciones o la búsqueda de justicia, algo que podría ser esencial para cerrar los temas centrales de la serie. La jugadora 120. Entre los personajes más destacados se encuentra la jugadora 120, Hyun-Ju, quien ha demostrado ser extremadamente hábil y difícil de eliminar. Si bien aún no hemos visto todo su potencial, parece claro que su destreza y su capacidad para adaptarse a situaciones complicadas la colocan como una de las favoritas para llegar al final. Además, la historia de este personaje está inspirada en un caso real que conmovió a Corea del Sur, la vida de Byung Hee-soo, una mujer transgénero que prestó servicio en las Fuerzas Armadas surcoreanas, la cual logró someterse a la cirugía, lastimosamente tiempo después. Su historia tuvo un trágico desenlace, razón por la cual aumenta la probabilidad de que Hyun-Ju sobreviva. Cuando confesé que quería convertirme en mujer y comencé mi transición, todo mi mundo cambió. Ji-Hoon, jugador 456. El protagonista de la serie, que ha pasado por tantas pruebas y tribulaciones, tiene una motivación muy fuerte: reencontrarse con su hija, debido a que no hemos tenido muchas respuestas sobre el paradero de la pequeña, por lo que el viaje de Ji-Hoon no estaría completo sin un cierre para su relación con ella. Además, como un personaje clave en la narrativa, tiene todo el sentido que se convierta en un líder dentro del mundo del juego, pero en una versión más humanizada, sin más muertes. Ahora, lo más fascinante de esta teoría es cómo se perfilan los 3 roles de estos personajes al final de la serie. La Soldado 11 se podría convertir en la jefa de todos los soldados, tomando un papel más estratégico y quizás operando desde las sombras para asegurar que el juego deje de ser mortal. La jugadora 120 sería la ganadora de todo, pero con una vuelta interesante. Se mudaría a otro lugar, posiblemente Tailandia, para empezar una nueva vida. Su experiencia en los juegos la haría la persona perfecta para huir de su pasado y comenzar de nuevo. Ji-Hoon, por su parte, tomaría el lugar de líder, pero en un giro crucial los juegos continuarían, pero sin muertes. Ji-Hoon, al ser un sobreviviente y alguien que ha sufrido tanto por el sistema de los juegos, sería el encargado de liderar una nueva versión del juego, pero ahora para corregir lo que ha estado mal. Su objetivo sería detener las muertes y tal vez reformar el sistema de manera más justa.
Antes de continuar, quisiera saber qué opinas sobre esta teoría. ¿Crees que es verdadera? Tienes 3 segundos para responder. 2. El líder morirá salvando al hijo de la jugadora 222. Este momento no solo marcaría el fin de la competencia, sino también el cierre de un ciclo doloroso para él, un ciclo que lo ha perseguido desde la tragedia que sufrió en su vida personal. Desde el principio, el líder formó un vínculo extraño y casi irreal con la jugadora 222, quien estaba embarazada. Aunque en los juegos la empatía es un lujo que pocos pueden permitirse, él mostró una preocupación inusitada por ella, algo que iba más allá de lo que cabría esperar de un hombre en su posición. Se aseguró de que estuviera bien alimentada, incluso ofreciéndole su propia leche, un gesto que no solo era poco común, sino que también parecía provenir de un lugar profundamente humano, algo que desentonaba con su personaje. Juni, ¿estás bien? Sí, te lo agradezco. Me alegra que hayas regresado. El líder nunca pudo evitar sentirse responsable por su bienestar, como si la vida de la jugadora 222 estuviera de alguna manera conectada con la suya. En un momento, hizo una broma que dejó a todos los presentes pensando. Dijo que si en el próximo juego formaban un grupo de 6 personas, ya estarían completos, contando al bebé que llevaba en su vientre. Esa frase, aparentemente ligera, escondía una verdad mucho más profunda. No era solo un comentario sobre el futuro del juego, sino un eco de su propio sufrimiento, pues su esposa, en su momento, también había estado embarazada cuando falleció. Esa dolorosa pérdida lo había marcado de manera indeleble. Y por esa razón ve en la jugadora 222 algo de lo que él había perdido, una vida que no pudo salvar. Antes de ser el líder, In-ho, quien ahora dirige los juegos, había sido un oficial de policía, un hombre de familia. La tragedia lo alcanzó cuando su esposa desarrolló cirrosis aguda y a pesar de sus esfuerzos desesperados por salvarla, no pudo evitar su muerte. Intentó todo lo que estuvo a su alcance, incluso considerando vender su riñón para costear el tratamiento, pero ya lo había donado a su hermano, Jun-ho. La esperanza se desvaneció cuando también descubrió que su esposa estaba embarazada. El dolor de no haber podido salvar a su familia fue insoportable. En la misma ola de desesperación, fue arrastrado hacia los Juegos del Calamar, pero a pesar de todo lo que hizo, su esposa y su hijo no sobrevivieron. Este sufrimiento lo transformó y lo empujó a ser quien era ahora, el líder implacable. Sin embargo, a pesar del poder que poseía, el dolor de su pasado nunca lo dejó. Cada participante en los juegos representa para él un reflejo de su propio deseo de redención, aunque esa oportunidad nunca se concretó. Cuando conoció a la jugadora 222, vio en ella lo que había perdido. Además, la jugadora 222 está a punto de dar a luz, lo que solo aumenta la tensión. Si el bebé naciera en medio del juego, el líder se vería ante una encrucijada moral. Seguir las reglas de los juegos que no permiten ninguna excepción o romperlas y arriesgar su propia vida y la de otros para ayudarla. Esta decisión lo pondría cara a cara con los sentimientos más profundos que llevaba dentro. Su sacrificio por la jugadora 222 sería su última oportunidad de redención, aunque trágica, marcada por el mismo dolor que lo ha llevado a los juegos. De ser cierta esta teoría, el destino de Kim Jun y su bebé están sellados. Ella moriría al dar a luz y con ella, el ciclo de sufrimiento que había definido los juegos llegaría a su fin. El bebé, aunque inocente, representaría la conclusión de todo, el último vestigio de esperanza que nunca se cumplió en la vida. El líder daría paso a una especie de redención, pero solo al final, cuando las reglas del juego ya no importaran. Su muerte finalmente cerraría el ciclo de dolor que lo había perseguido durante tanto tiempo. Y con el bebé en sus brazos, sería el último símbolo del principio y el fin de los juegos. El final de la tercera temporada no solo dependerá de quién sobreviva, sino también de quién se atreva a renunciar a su propia humanidad en el proceso. Y hasta aquí las revelaciones y teorías de la temporada 3 del Juego del Calamar. Si te ha sorprendido alguna o tienes tus propias teorías, no dudes en dejar tu comentario. Me encantaría saber qué piensas. Si te gustó el video, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte todo lo que viene. Nos vemos en el próximo video. El juego comienza, todo se pondrá a prueba, sin saber si el final será tu puerta.